Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio de todo el día para tratar de adelantarnos a lo que se nos viene a los colombianos y a todos los que tienen una relación con este país y lo quieren y confían y hacen votos para que esto que ha comenzado de una manera difícil termine de la mejor manera en un tiempo que va a ser largo para los colombianos, que va a tener muchos retos, muchas dificultades. Les pido que me disculpen porque estoy saliendo de una pequeña gripa, así que somos las tres damas, mi gripa y yo, y vamos a hablar de cosas que tienen que ver con los retos y lo que se nos viene. Por supuesto, se cruzan aspectos económicos, empresariales, jurídicos, sociales en esta charla que vamos a tener antes de que llegue el presidente Santos a hacer lo suyo en el foro. Yo he pensado y he conversado además con algunas de las panelistas que tenemos unos retos a largo plazo, pero tenemos también unos retos inmediatos. Y por eso quisiera plantearle a la doctora Catalina el primer reto y el más cercano, que parece que a veces lo obviamos por un poco de emotividad, de euforia, pero también porque estamos pensando en un futuro que es más distante. Y ese reto es el de lograr que la gente entienda los acuerdos que ya son públicos, sea que tomen el camino de leerlos o el camino que propuso Héctor Riveros de no leerlos para no complicarse con la carpintería jurídica y simplemente votar. ¿Y cómo vamos a hacer para que la gente, doctora Catalina, acepte ese reto de entender, de saber lo que le viene en un futuro y de ir a las urnas a votar? Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por la invitación y por la pregunta. Sí, yo creo que hay dos retos distintos. Uno es ya, ahora, septiembre. Es el momento para ser un mejor país, para deliberar mejor, para entendernos mejor, para conocernos mejor, y sobre todo para tomar una decisión de la cual dependen, digamos, las futuras generaciones. Y eso yo creo que no se puede hacer, con respeto de mi queridísimo amigo Héctor Riveros, sin entender los acuerdos. O sea, hay que sentarse, hay que leer esos acuerdos, hay que saber qué dicen, para poderlos defender. Yo creo que las personas que votan por el no tienen razones, yo creo que tenemos que oírlos, yo creo que tenemos que ser respetuosos, yo creo que la deliberación nos engrandece, pero para eso tenemos que leer los acuerdos, porque tenemos que darles razones. Entonces me parece que ese es el primer gran desafío, es poder entender por qué estamos votando, para que a través de la deliberación y de la participación, esa votación haga de la decisión que se tome, cualquiera que sea, una decisión mucho más legítima, porque lo que se viene para adelante no es menor. Es decir, lo que se ha logrado hasta ahora es muy importante, pero lo que falta es enorme y pues de eso vamos a hablar. Entonces, es un desafío enorme. Entonces, entre mayor legitimidad haya en esa votación, pues más fácil lo que se viene, que es muy difícil. Y por eso creo que hay que comprender los acuerdos, hay que aclarar las incomprensiones, hay que aclarar los malentendidos, hay que decir dónde se está mintiendo para que la gente vote con conciencia. Mientras los colombianos nos preparábamos o nos preparamos para estos retos, a una de las panelistas le tocó un reto personal bastante... Usted sabe que es usted, ¿cierto? Así es. Bueno, la señora vicefiscal va a tener una responsabilidad enorme que comenzó con una cierta preocupación que muchos colombianos descubrimos en una entrevista de ella con María Isabel Rueda, si no estoy mal, en la que dijo que básicamente nuestra fiscalía no estaba preparada para los retos del posconflicto y hubo gran preocupación en la opinión pública sobre ese particular. Han pasado pocas semanas. ¿Cómo va la preparación? Gracias, Gustavo. Buenos días a todos. La preparación va bien y cuando yo le di la entrevista a María Isabel, o mejor, cuando respondí eso a la pregunta de María Isabel, fue porque cuando llegamos a la Fiscalía encontramos que ciertamente se había hecho un inmenso trabajo en relación con los informes, pero solamente respecto a las FARC. A eso respondió mi contestación en el sentido de que los acuerdos hablan no de un criterio personal para definir qué procesos van a la Jurisdicción Especial para la Paz, sino de un criterio material. Y voy a la obligación específica para la Fiscalía General de la Nación. La obligación específica para la Fiscalía es enviar, en primer lugar, unos informes
sobre todas, y resalto, sobre todas las investigaciones que tenga la Fiscalía por hechos relacionados con el conflicto armado. Cuando yo dije no estamos preparados, es que habíamos reducido el ámbito de preparación de los informes a uno solo de las partes que participaron en el conflicto, que eran las FARC. Ese fue el sentido de mi pregunta, de mi respuesta, para aclarar. Ahora, en relación con esos informes, la Fiscalía, desde nuestra llegada, digamos, se ha dado a la tarea de hacer un alistamiento mucho más general, es decir, de empezar a preparar toda la información que tenemos sobre aquello a que nos obligan los acuerdos, que es sobre todas aquellas investigaciones que tengan que ver con el conflicto armado, que sean con ocasión del conflicto armado. Por supuesto, esto incluye todas aquellas investigaciones contra las FARC, todas aquellas investigaciones contra miembros de la fuerza pública, ¿empresarios? Todas aquellas investigaciones contra terceros que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto. Es decir, es un ámbito de aplicación mucho más amplio y general. Y cuando me dices cómo va la preparación, quiero contarte que ya el fiscal general de la Nación el viernes firmó una resolución en la que dispuso la creación de unos grupos específicos de trabajo de fiscales especializados que tienen que ver con el tema, para que bajo la dirección de la vicefiscalía podamos empezar a elaborar esos informes. Doctora Rosario, usted es la presidenta del Consejo Privado de una palabra que es a veces de difícil pronunciación, pero es muy importante: competitividad. Y ayer conversaba con un amigo que sabe de esto y me dijo, mire, si se va a sentar con la doctora Rosario, dele unas cifras para tratar de concretar una inquietud que se tiene en el sector económico. Estamos un poquito rajados en los indicadores internacionales de competitividad, no son los mejores. En el del Foro Económico Mundial estamos de 61 entre 142. En el de Doing Business estamos de 54. En el IMD estamos de 51. Y la gran inquietud es si en las condiciones en que estamos, tenemos esos índices de competitividad que no son los mejores. ¿Qué va a pasar precisamente con ese renglón cuando comience el posconflicto de verdad y los empresarios tengan, porque es parte de su tarea, que financiarlo? Bueno, yo le diría a Gustavo que todas esas cifras que está diciendo son ciertas, ¿no es cierto? Y de hecho lo que hacemos en el Consejo Privado de Competitividad es tratar de mover esos indicadores, ¿no es cierto?, para que Colombia sea mucho más competitivo. Yo quisiera como retomar algunas frases de los dos paneles anteriores porque nos ponen en el contexto y son frases que se van diciendo pero que le pueden ayudar a uno a entender cuál es el problema real. Decía Alejandro Eder que Colombia es un país de ingreso medio alto. Hablaba el doctor de la Calle que este es un país supremamente desigual. De hecho, la semana pasada estuvo en Bogotá Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía, y se hizo un panel específicamente sobre todo un evento sobre la desigualdad. Y una de las grandes, notas de ese evento es que en Colombia el 1% de la población concentra más del 21% de la riqueza. Eso es superior incluso a lo que está sucediendo en Estados Unidos. También se hablaba de que hay una serie de reformas pendientes, ¿no es cierto?, de políticas públicas. También Fabio Villegas hablaba de que Colombia podría crecer, él mencionó el PIB potencial, ¿no es cierto?, aumentar el PIB potencial en un 2%, que habría un enorme también potencial para el desarrollo del turismo y que habría un enorme impacto social. También se hablaba de la inversión extranjera, de cómo va a llegar la inversión extranjera a Colombia y que eso va a disparar, ¿no es cierto?, la economía. Y yo quisiera como retomar esto porque todo esto es cierto, o sea, la paz nos trae una enorme oportunidad, pero las oportunidades hay que poderlas agarrar y las tenemos que construir. Y cuando uno habla de competitividad, es verdad, Colombia, por ejemplo, en el indicador de competitividad global del Foro Económico Mundial, del WEF, está de puesto 61 entre 144 países. Pero algo que le está pasando a Colombia es que
independientemente del posconflicto, ¿no es cierto? Nosotros sí tenemos que hacer esas reformas que nos lleven a ser un país más competitivo. ¿Y por qué? Porque incluso en ese índice del Foro Económico Mundial, ellos lo dividen de acuerdo con el nivel de desarrollo de un país, en cuáles son las condiciones que un país necesita de acuerdo con su nivel de desarrollo para poder competir. Y como dije antes, Colombia sí es un país de ingreso medio, pero a pesar de ser un país de ingreso medio, en términos de competitividad, no ha sido capaz de avanzar en lo que requiere una economía como condiciones básicas para poder competir, lo básico, lo más elemental, lo que lo mete a un mercado, digamos, lo que lo mete a un mercado, lo que le hace que venga la inversión. ¿Y cuáles son esas condiciones básicas? Son infraestructura, e infraestructura no estoy hablando únicamente de carreteras, sino infraestructura es conectividad. Aquí se hablaba de que la productividad viene cuando uno digitaliza, bueno, pero ahí requiere infraestructura para poder digitalizar, ¿no es cierto? Educación, salud, acceso, ¿no es cierto? Acceso a calidad, o sea, cobertura, acceso a calidad en educación y en salud. El otro tema en el cual tampoco nos va bien es, y quizás en el que más mal nos va, y el que más vamos a necesitar para el posconflicto es institucionalidad. Claro. O sea, Colombia en institucionalidad está en el puesto 114 de 144 países. ¿Y qué quiere decir institucionalidad? Pues quiere decir, digamos, como toda esa columna vertebral, ¿no es cierto?, de una economía que hace que funcionen las cosas, o sea, que los agentes de la economía todos se comuniquen. ¿Y dónde es que estamos peor? Pues estamos peor en lo que todos sabemos: corrupción, justicia, eficacia del gobierno, del Estado. Entonces, cuando hablamos, digamos, de estos indicadores, y usted me pregunta, ¿cómo vamos a competir más ahora? ¿No es cierto? No, es que no es más ahora que antes, sino que es que la tarea la tenemos que hacer. Si queremos llegar a los territorios, ¿sí?, tenemos que ser competitivos. Nosotros no podemos llegar a los territorios y no podemos pensar que va a haber desarrollo productivo en estas zonas, digamos, que han estado aisladas, si no hay conectividad, si no hay gente educada, si no hay salud, si no hay Estado. Entonces, pues yo creo que, digamos, y ahí lo dejo porque quisiera también hablar, pero después quizás, de la parte económica, claro, que es otra de las condiciones básicas de la economía para competir. Mire, en lo que tiene que ver con la competitividad y con la competencia, ya vamos a hablar con la vicefiscal de una idea que tienen algunos de que la justicia transicional es una especie de competencia de la justicia ordinaria, por llamarla de alguna manera, y que va a ser un supratribunal, que va a tener todos los poderes. Pero hay un asunto de competencia que quisiera que usted también tocara, doctora Catalina, y es que también existe la falsa creencia, o usted me dirá si no es falsa, de que los acuerdos pueden competir con la Constitución. Y tenemos que tener siempre la posibilidad abierta de que la Corte Constitucional puede tener pronunciamientos que quizás no sean tan favorables sobre algunos puntos del acuerdo. ¿Eso podría pasar o no? Absolutamente sí. La Corte Constitucional lo dijo en la sentencia sobre el plebiscito. Es decir, el proceso de paz no deroga el derecho constitucional colombiano. El proceso de paz no sustituye al Estado constitucional. El proceso de paz, lo que pasa con el plebiscito es que los colombianos vamos a votar sí o no, y si votamos sí, que es lo que yo creo que deberíamos votar, el presidente recibe la instrucción de iniciar un proceso de reformas institucionales. Y el primer proceso de reforma institucional es la incorporación de ese acuerdo final a lo que se llama el bloque de constitucionalidad en sentido estricto. ¿Eso qué quiere decir en castellano? Que se incorpora a la Constitución solamente para un efecto, transitorio y acotado materialmente. Y es que durante los 6 meses, prorrogables 6 meses más, que se van a adoptar las normas que implementan ese acuerdo, esas normas que implementan el acuerdo deban estar de conformidad con el acuerdo. Y para ese único efecto se incorpora la Constitución política en lo que se llama el bloque estricto de constitucionalidad. Si hay una antinomia, es decir, si hay algo de ese acuerdo que viola de manera radical la Constitución política, la Corte Constitucional se reservó el derecho, y yo creo que con justa razón, para poner de presente que ahí hay una violación de la Constitución política. Y por eso además hay unos comités de seguimiento y está toda la institucionalidad operando a favor de que pueda haber una armonización
de un proceso de justicia transicional que es difícil, que es excepcional y que es transitorio con el derecho constitucional colombiano que no de ninguna manera va a ser sustituido. Bueno, ahora sí vamos a lo de la competencia en términos de la fiscalía y esa justicia, o digámoslo, ese tribunal, para ponerlo de una forma más concreta. ¿Va a terminar siendo la fiscalía una especie de el niño del barrio que ve que llega un niño más grande, más apuesto y que le ponen más cuidado a todas las niñas del colegio? ¿Va a terminar siendo la fiscalía opacada por esa justicia que nos han dicho desde el doctor Henao hasta el presidente César Gaviria, que tiene una prolongación en el tiempo bastante, no sé si útil o preocupante? Gustavo, la respuesta es no. ¿Y por qué no? Primero, porque la fiscalía no va a perder competencia sobre asuntos que todos creemos que va a perder. Es decir, la fiscalía no se va a acabar. La fiscalía tiene un primer momento muy importante en este tiempo, que es aquel que va a transcurrir entre la firma de los acuerdos y la entrada en vigor de la Jurisdicción Especial para la Paz, y aún más, no solo de la entrada en vigor de la jurisdicción, sino del momento en el cual pierde competencia para conocer de ciertos procesos. ¿Qué pasa en ese momento? Los acuerdos se firmaron muy recientemente y al tenor de los mismos dicen: la Fiscalía General de la Nación preparará unos informes que deberá enviar a la Jurisdicción Especial para la Paz, y una vez ésta los reciba, mirará qué procesos va a asumir previa una decisión de definir si son o no relacionados con el conflicto. Mientras todo eso ocurre, la Fiscalía sigue conociendo de los procesos. ¿Eso qué quiere decir? La función de la Fiscalía en este momento es fundamental, no ha perdido ni va a perder en el próximo futuro competencia. ¿Cuánto puede pasar de aquí a que eso ocurra? Puede pasar un tiempo importante, si tenemos en cuenta el plebiscito, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, su entrada en vigor, un ejercicio previo de definición de si los hechos están o no relacionados con el conflicto. Yo calculo que puede pasar un término que es en años y no en meses. Yo no sé decir si uno... Vicefiscal, perdóneme, ¿esos Sí. informes servirán como herramienta también para la justicia especial para saber si alguien está mintiendo o no? Seguramente, claro que sí, de ellos se debería derivar, pero ahorita me refiero a los informes. Luego, entonces, la función de la Fiscalía en este momento va a ser fundamental, porque al paso que tiene que preparar toda esa información, todos los informes, estudiar cada uno de los procesos, continúa con su labor ordinaria. Es que no todos los procesos lo son por hechos ocurridos durante el conflicto. Claro. Y ustedes han oído al fiscal general de la Nación hablar de temas de corrupción, de lavados de activos, de delincuencia organizada, de hurtos incluso, de delitos menores, de violencia intrafamiliar. Sobre todos esos delitos, la Fiscalía General de la Nación continúa conociendo. De manera que lejos de poder afirmar que la entrada en vigor de una jurisdicción especial, transitoria y para un efecto específico va a disminuir la función constitucional de la Fiscalía General de la Nación, es un error, diría yo. Doctora Rosario, estamos acostumbrados en Colombia, que es un país centralista, con unas regiones a veces muy alejadas de ese centro, a que los recursos llegan y se van quedando en manos de muchísima gente que no es la destinataria de los recursos. Una de las cuestiones claves del posconflicto, uno de los grandes retos de lo que nos espera en esta construcción de la paz, es la llegada a sitios muy lejanos del empresariado, que va a tener que tener unas condiciones de creación de empleo, de generación de prosperidad en la región, porque no todo lo puede hacer el Estado con unas partidas. ¿Cómo se están planteando ustedes los empresarios ser competitivos en esas regiones donde hoy, por motivos de la violencia, no han podido estar como toca?
Bueno, Gustavo, yo pienso que, así como decía antes, que el país necesita una agenda de competitividad, ¿no es cierto?, para que nos desatrase, incluso lo más básico, pues cuando uno le suma el posconflicto, pues necesariamente tiene que como que ampliar y casi que focalizar esa agenda de competitividad en esos territorios. Como lo decían en el panel anterior, o sea, a ninguno de los territorios puede llegar el Estado solo sin el acompañamiento del sector privado. Lo que pasa es que cada uno pues tiene su rol, ¿sí? El Estado necesariamente tiene que proveer los bienes básicos, ¿sí? Lo básico para que los empresarios puedan llegar y puedan hacer su gestión productiva en ese territorio. Y cuando uno dice cuáles son esos bienes públicos o esos bienes básicos que se requieren como empresarios, o sea, usted necesita seguridad, usted necesita una institucionalidad, usted necesita justicia, usted necesita, digamos que haya como las condiciones adecuadas en términos de capital humano, o sea, que la gente esté capacitada, que la gente tenga acceso a salud, que la gente, digamos, pueda hasta cierto punto, digamos, ser productiva para que el empresario que llegue a este territorio, pues pueda tener una gestión que igualmente sea productiva y competitiva. O sea que es, digamos, casi que la agenda de competitividad que tenemos de país, uno la tiene que entender muy bien, ver cuál es la función del sector privado, cuál es la función del sector público, cómo es esta alianza público-privada y cómo, digamos, se llegan conjuntamente para poder verdaderamente hacer esa gestión. Permítame que le repregunte por un tema específico que se ha tocado varias veces y sobre el cual el gobierno ha dado una tranquilidad y también los negociadores, que es el asunto de la entrega, por ejemplo, de dineros de parte de algunos de esos empresarios en las regiones a los grupos al margen de la ley, que se entiende que en el sentido de haber sido una coacción no hace que tengan nada que responder frente a la justicia, por lo menos los deja a un lado. Los empresarios se plantean cuántos pagos se necesita para que esa extorsión se convierta en colaboración, es decir, muchos dicen, mire, yo tuve que pagar 15 veces o 20 veces y tengo un temor de que cuando empiece a operar esa justicia, lo que yo hacía para sobrevivir en la región se convierta en un señalamiento de financiación, que eso sí me parece más delicado. ¿Cómo están ustedes en ese aspecto? No, yo pienso, Gustavo, que digamos eso incluso es un tema que como que se sale de mi esfera y es una discusión que está teniendo el país en este momento de cómo se está interpretando lo que viene. Ahora, yo no le tengo en ese sentido una respuesta, o sea, yo no tengo ni idea qué es lo que cada uno de los empresarios está pensando con respecto al momento que vivió en cada uno de los momentos del tiempo, o sea, yo le hablo más de economía que de eso. Muy bien. Doctora Catalina, la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que el proceso de paz no debe violar los estándares internacionales y que para que no lo haga debe haber unas efectivas sanciones. ¿Habrá efectivas sanciones? Ese es un reto importante para Colombia. Sabemos que nos vamos a tener que tragar muchos sapos, de lado y lado, pero en términos de cómo nos va a mirar la comunidad internacional, como estamos haciendo las cosas, ¿sí vamos a tener cómo cumplir esos estándares internacionales o no? Sí, yo creo que la fiscal lo que dijo fue que ella confiaba en el proceso, que ella sentía una enorme satisfacción de que no iba a haber amnistías por violaciones graves de derechos humanos, por crímenes internacionales y que esperaba que las sanciones fueran efectivas. ¿Qué hizo la fiscal con eso? Aceptó que la sanción puede no ser la cárcel. Ahí resolvimos una discusión, porque algunas de las personas que se oponen al proceso decía que violaba estándares internacionales porque la gente tenía que ir a una cárcel con rejas. La fiscal dijo, no, lo que tienen es que ser efectivas. ¿Y qué significa que tienen que ser efectivas? Tres cosas. Tiene que haber restricción de derechos, tiene que haber supervisión, y esas personas tienen que tener a su cargo obligaciones, particularmente en este caso a favor de las víctimas, digamos, en materia para reparar a las víctimas. A mayor restricción de derechos, a mayor supervisión y mayores obligaciones, menos riesgos hay de que la Corte Penal Internacional intervenga. Y me parece que tal y como está diseñado, ahora la responsabilidad va a ser del tribunal, que va a ser quien tiene que imponer las sanciones y tiene la atribución por los acuerdos de imponer sanciones efectivas en los términos que estoy mencionando. Vicefiscal, es un reto muy importante, por supuesto, para todos, que las personas que se desmovilicen pues tengan un ejercicio de su ciudadanía tranquilo, que gocen de los derechos de todo el mundo, que no sean segregados, que no sean señalados, pero también es cierto que muchas de estas personas, por X o Y camino, como ha pasado en otros procesos, pues terminan reincidiendo en la delincuencia. ¿Cómo va a ser la tarea de la Fiscalía
frente a esas personas que se desmovilizan, que son hoy nuevamente parte de la sociedad y que pueden incurrir en conductas no solamente de delitos comunes, sino políticos? Bueno, efectivamente puede ocurrir que una vez la persona se desmoviliza pueda reincidir en las mismas actividades o cometer nuevos delitos. Esos hechos, por supuesto, serán objeto de investigación, persecución y sanción por parte del órgano competente. ¿Y quién es el órgano competente? Lo será la justicia ordinaria, porque ya no son hechos ocurridos con ocasión del conflicto. Son hechos, digamos, nuevos que se derivarán de otras motivaciones, pero en la medida en que el conflicto termina con esas personas, podemos decir que ya no estarían bajo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino entrarían en el ámbito de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué tan preparados están, doctora Rosario, ustedes los empresarios para darle empleo a estas personas? En términos reales, pues yo sé que mucha gente ya ha comenzado desde hace mucho tiempo a hacerlo y le ha brindado, porque tenemos una gran experiencia en materia de desmovilización en Colombia. Estamos viviendo digamos que es un gran golpe porque es la llegada de toda la gente de las FARC a la vida civil, pero durante las últimas décadas los empresarios han sido generosos en recibir a muchos de los desmovilizados. ¿Cómo es la preparación de ustedes para brindarles empleo en lo que se nos viene? Yo pienso, Gustavo, que digamos, como también se mencionó en el panel anterior, digamos, estamos hablando de muy pocas personas, y yo pienso que si bien, digamos, abrirle la puerta a los desmovilizados es una función, digamos, de los empresarios, yo creo que los empresarios en el posconflicto tienen muchas más responsabilidades que simplemente, digamos, contratar a unas personas. O sea, nosotros todos, o sea, esta paz es una paz de todos y entre todos la tenemos que construir. Y yo creo que quizás lo más importante es entender que es que la paz no es del gobierno o es del uno o es del otro, sino que la paz es de todos, ¿no es cierto? Y que entre todos lo tenemos que construir, si es que verdaderamente vamos a poder aprovechar ese potencial, ¿no es cierto? Y sí vamos a poder crecer esos puntos adicionales. Y quizás yo creo que para poder mencionarle cómo es esa responsabilidad también de los empresarios, tendríamos que empezar a hablar de las reformas que el país necesita, ¿sí? Para que verdaderamente este proceso sea exitoso, ¿no es cierto? Porque tenemos que construir, o sea, tenemos que construir la economía que va a respaldar ese proceso. Y quizás la primera de la cual podríamos hablar es la famosa reforma tributaria, ¿no es cierto?, de la cual venimos hablando hace tantísimo tiempo. Usted fue de la comisión asesora del presidente, ¿o no? Así en materia es, tributaria. desde el presidente no, de la comisión asesora. Asesora. No, entonces, de la comisión de expertos. Bueno. Entonces, quizás lo más importante, digamos, como sociedad que tenemos que entender es que nosotros necesitamos crecer y para crecer necesitamos generar las condiciones adecuadas para que verdaderamente se dé ese crecimiento. Para que se den esas condiciones adecuadas tenemos que tener un sistema tributario adecuado, y un sistema tributario que sea eficiente económicamente, progresivo, equitativo y sencillo, ¿sí? Y lo primero que, digamos, quizás el primer paso y quizás el que vamos a ver dónde es que está esa responsabilidad, porque la reforma tributaria yo creo que se va a presentar al día siguiente, ¿no es cierto? O sea, el 3 o si no el 3, el 10, ¿no es cierto? Es que en esta reforma, digamos, todos entendamos que, primero, Colombia, como porcentaje del PIB, recauda poquísimo para el nivel de desarrollo que tiene. O sea, Colombia solamente recauda 14 puntos del PIB, ¿no es cierto? Y hay otros países de la región que recaudan 35% del PIB. O sea que nuestro recaudo es muy bajo. Si nosotros queremos hacer todo lo que queremos hacer, porque queremos hacer una cantidad de cosas, se requiere plata. O sea, la plata, digamos, para el desarrollo se requieren recursos, ¿no es cierto? Para llegar a lo que queremos llegar, necesitamos esos recursos. Pero entonces, digamos, en esa discusión de la reforma, en la que estamos buscando que cumpla con esos principios, claramente hay unas personas o entidades o instituciones, para no personalizar, que hoy en día no están pagando nada y que tendrían que empezar a pagar y volverse parte del sistema. E incluso pensaría yo que en un proceso como el que estamos viviendo en este momento, y yo lo creo, o sea, firmemente, entre más participativa sea, digamos, la contribución tributaria, así sea
poquitica, pues más construimos ciudadanía y país. Digamos, entre más personas sientan que están contribuyendo marginalmente, porque finalmente es marginalmente, ¿no es cierto?, con 20.000 pesos o con 30.000 pesos, entre más ampliemos esa base, entre más entendamos que es que esa reforma es como para el bien y para el desarrollo del país, sin empezar a hacer como este tire y afloje, no, es que sabe que es que yo sí soy bueno y yo por eso necesito la exención, o no, sí, entonces yo creo que esa es una primera responsabilidad del sector privado. Doctora Catalina, hay un gran reto para los colombianos y es tratar de no matarnos en la tarea de hacer la paz. Mucha gente comenta coloquialmente, mire, si tuviéramos una guerra con un país vecino estaríamos todos unidos para defender a la patria, pero qué difícil es a veces ponernos de acuerdo en algo como es la paz, que nos va a dar una serie de garantías económicas, sociales. ¿Usted cree que hoy en día los colombianos estamos ya preparados para vivir el posconflicto en paz, una vez superada la votación del plebiscito? Ya como el doctor Villegas planteaba, tenemos que ir dejando atrás este asunto de que esto es un problema entre santistas y uribistas o un problema eminentemente político. ¿Cómo vamos en eso los colombianos? Pues por eso yo creo que es tan importante la deliberación en septiembre, digamos, en este mes. Por eso yo creo que no puede ser una discusión de eslogans, sino tiene que ser una discusión de argumentos. Por eso yo creo que tiene que ser tan importante reconocer al otro, el dolor del otro, el sufrimiento del otro, y cuando el otro no está de acuerdo con uno, más todavía, porque todos tenemos que caber en el mismo país, porque la paz, como bien lo has dicho, no es simplemente la dejación de armas y la reincorporación de estos combatientes a la vida civil. La paz supone construcción de ciudadanía, la paz supone construcción de institucionalidad, y eso lo tenemos que hacer todos. Eso supone que tenemos que tener un gran consenso nacional sobre que tenemos que caminar hacia allá, y eso comienza con la deliberación. Por eso me molestan tanto los eslogans y las estigmatizaciones y los señalamientos, y por eso creo que es importante hacer lo que estamos haciendo hoy, que es tratar de contar qué es lo que dicen los acuerdos para que cada uno tome la decisión a que corresponda, porque es el primer paso de la construcción de esa paz, con ciudadanía, con Estado, con reconciliación. Yo les quiero agradecer a todos habernos acompañado, a las panelistas, y los dejamos para que continúen participando en este foro, y creo que viene ya la intervención del señor Presidente de la República, a quien recibimos en un momento. Muchísimas gracias.